0.9% de las consultas, pero en urgencias el 40%, porque ahí se concentran las causas que producen trombocitopenia. Entonces en UCI tú vas a encontrar trombocitopenia fácilmente en 30 o 40% de los casos. En el consultorio no. Así que, por favor, avance. Y bueno, las plaquetas ya pues son fragmentos secundarios, no voy a entrar en detalle, no produce la médula ósea, o sea, puede haber trombocitopenia. Entonces, si mi médula es la que produce y la médula se enferma, puedo tener trombocitopenia por trastorno medular. A veces selectivo y a veces global. En un caso selectivo, puede tener una trombocitopenia amegacariocítica. Es más raro, pero puede ser un global como una anemia plástica o como una leucemia. La siguiente, las plaquetas tienen que ver con la hemostasia primaria. Siguiente. Ya. Esto ya lo habíamos mencionado. Sigue, por favor, Francés. La clínica. O sea, la clínica no aparece ni bien baja. Es igual que ustedes tienen un nivel de hemoglobina, no sé, digamos que 13 o 14. Y cuando tienes 13.9, ¿ya estás con clínica? No. Hay todo un proceso, ¿no? A menos que bajes bruscamente, un accidente, ¿sí? Porque ahí hay una descompensación, un hemólisis. Entonces se va bajando lentamente, pasa mucho tiempo y tu cuerpo se va adaptando, hasta que hay un límite. Acá dice, por ejemplo, que la clínica aparece por debajo de 80. Es difícil, yo no suelo encontrar pacientes en esos rangos que tengan. Generalmente lo que observas es por debajo de 50. Ya. Y las manifestaciones que puede de riesgo la vida son con respuestas de plaquetas muy bajos. Pacientes con trombocitopenias muy severas deben quedarse en observación. Pero si es una trombocitopenia muy severa, pero también tiene otras características, ¿no? Si yo conozco el caso, es diferente. Es un paciente que recién descubre, tiene manifestaciones purpúricas. La petequia, las equimosis, las podemos ver, las tenemos que buscar. Acá es más difícil verlas porque todos vienen abrigados hasta el cuello. Pero así vienen, pues, ¿no? A la consulta decía al final, 2 pantalones, 3 pantalones. Así están en la consulta, ¿no? No sé, pero vienen viejitos. Los que vemos más en el hospital son viejitos. Tienen frío, pues no pueden. Entonces, se hace difícil examinarlos, ¿no? Porque no vienen de una forma que vienen más cerrados, que se complica. Claro, cuando se hospitalizan, pues ya tú los viste de otra manera, pero hay que buscarlas, ¿no? A veces están así tranquilos, no están en la cara. Tú lo ves totalmente lleno de púrpura. Entonces, la siguiente. Ya, epistaxis, ya no voy a entrar, menorragia, una manifestación también es, digamos, menstrual, ¿no? Porque la trombocitopenia puede durar más tiempo. No solamente un momento agudo, sino puede mantenerse en el tiempo, y entonces las mujeres tienen menstruaciones abundantes. La que sigue, por favor. Igual que los glóbulos rojos, nosotros podemos trabajar con las plaquetas en función del tamaño, ¿no? Plaquetas pequeñas, plaquetas grandes, así como digo, macrocitosis, macroplaquetas, microplaquetas. Todavía esta clasificación no tiene el mismo desarrollo en el estudio de las anemias, ¿no? Macrocítico, microcítico, el volumen, pero en algún momento a lo mejor sí. Entonces, podemos nosotros encontrar la trombocitopenia y clasificarla según diferentes factores. La siguiente, por favor. Clasificación. Sigue, por favor. Entonces, si yo sé que mi médula es la que produce plaquetas, entonces un grupo de trastornos tiene que ver con la médula. Enfermedades que afectan la médula, ya mencionamos algunos ejemplos, ¿no? Aplasia, ¿no? Displasia, leucemia. Eso es lo único, ¿no? Porque hay otras causas. Y además lo puedo dividir entre congénitas y adquiridas. Le dijimos que cuál es lo más común todavía, lo adquirido, ¿cierto? Lo congénito no es que no exista, es mucho menos frecuente. Entonces, ahí tenemos hipomegacarocítica, ausencia del radio, anemia de Fanconi. Son trombocitopenias poco frecuentes, raras, se presentan en las primeras etapas de la vida. Entonces,
No es muy común verlos circulando por la calle, sino en centros especializados. Trombocitopenia adquiridas son más frecuentes. ¿Y qué cosa es frecuente? Por ejemplo, ¿qué es? Trombocitopenia por trastornos de la zona máter, trastornos hipoproliferativos, neoplásicos, trastornos aislados de los megacarcitos, PTI, trombocitopenia amenacalcítica por deficiencia de hierro. Es raro, porque generalmente la deficiencia de hierro es trombocitosis, pero a lo mejor en algunos casos. Por alcohol a lo mejor es el más común, porque eso se consume más. De repente, si le comenzamos a hacer un amigo todos los alcoholes, encontramos niveles de plaquetas, no hay que convencerlos, ¿no? Para que se dejen pinchar. Trombocitopenia por destrucción, porque las plaquetas, al igual que los glóbulos rojos, cumplen un ciclo y solitas tienen que renovar. Pero acá se destruyen más. Y ahí mecanismos inmunológicos. Acá sigue, ¿no? Púrpura trombocitopénica, autoinmune primaria. Trombocitopenia del adulto, del niño, púrpura neonatal, trombocitopenia cíclica. Entonces, es grande. Si ustedes se quieren acordar de todo, eso es más difícil, ¿no? Yo voy haciendo cada mecanismo, me voy viendo, y sí, basta con que ya me oriente que es congénito, pues mandaré pues al genetista, al pediatra, y solucionaré la urgencia. La siguiente. Esto es para que tengan un conocimiento, un concepto teórico que existe. No se van a dedicar ustedes a hacer toda esta investigación. Entonces, el laboratorio es el responsable de las pruebas. Si el laboratorio me hace llegar a mí un recuento de plaquetas, yo voy a creer pues, que tiene plaquetas bajas. Pero si mi paciente no tiene clínica y tiene un nivel de plaquetas que debería tener clínica, por lo menos lo que tengo que hacer es verificar si realmente es trombocitopenia. También se equivoca el laboratorio. El problema es que a veces que se equivoca mucho, entonces ya te genera dudas, no puedes trabajar con un laboratorio. Entonces, si yo sospecho, de repente viene un paciente que tiene 10.000 plaquetas, no tiene nada, y yo por mis conocimientos sé que la mayoría sangra, repítemelo. Verifican porque, para estar seguro, por lo menos lo verifico, ¿no? Porque hay causas de pseudotrombocitopenia, sí, hay causas, o sea, de falsos condenos. A veces solamente se error, resulta que la muestra fue de otro paciente. No es infalible, no pasa, ¿no? Que la muestra fue de otro paciente, o que la muestra fue de mala calidad, o que la muestra se coaguló. Entonces, todos esos detalles, ya nosotros recibimos el reporte. Si ellos nos pasan un resultado mal, es su responsabilidad. Pero nosotros, o sea, tenemos que hacer una correlación clínica. Entonces, pseudotrombocitopenia hay. Es raro, también es raro, pero hay. Entonces, o aglutinación de plaquetas. La siguiente. Entonces, plaquetas, revisar, por eso revisamos. Bueno, nosotros con el hematólogo sí lo hacemos, pero no lo hace el clínico regular. El clínico, ¿cómo te pedirá un recuento de plaquetas? O pedirá una revisión por el hematólogo, ¿no? Pues nosotros sí lo hacemos, revisamos y vemos. Por ahí agregados planetarios, por ahí satanismo planetario. Y decimos, oye, esto no es, ¿no? Necesita hacer un conteo, ya hay que usar otra técnica para hacer el recuento de plaquetas. La siguiente. Entonces no nos podemos quedar solamente con la información si es que no cuadra la clínica con el laboratorio. Tenemos la obligación de verificar. Valores ya están ahí. La siguiente. Y aquí, evaluación del paciente con trombocitopenia. Hemos hablado un poco de esto en términos genéricos. Examinar el frotis. El frotis no solo me va a permitir ver si hay una pseudotrombocitopenia, sino me va a orientar. Porque los hallazgos que están en el frotis me van a poder orientar a la causa de la trombocitopenia. No siempre, pero en algunos casos sí. Buscar evidencia diagnóstica del extendido. O sea, si veo esquistocitos, ¿qué voy a pensar? La vez pasada vimos esquistocitos, que hay un cuadro microangiopático. Y un cuadro microangiopático sí puede cursar con trombocitopenia. Entonces el frotis sí me va a ayudar. Si veo esquistocitos, si veo esferocitos, ¿qué voy a pensar? ¿O no pienso nada? Una anemia hemolítica. Anemia hemolítica autoinmune puede tener presencia de esferocitos. Entonces, o sea, por eso que la descripción tiene un sentido, ¿no?
Ya depende de que nosotros sepamos sacarle provecho a la información que viene. Entonces, según lo que va apareciendo, si aparecen agregados plaquetarios, plaquetas gigantes, vamos nosotros ya a decir, oye, esto es microangiopático, no, esto es regenerativo. Hay veces que no vamos a poder, o sea, la morfología no te va a ayudar. Porque no solamente vemos la morfología de las plaquetas, vemos la morfología de la sangre. Las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Si vemos blastos, ya está el diagnóstico tenemos, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer el hemograma, y el frotis tiene tanto, el frotis te da morfología, ¿no? Te da valores, el frotis te da morfología. Ya. Entonces nosotros vamos haciendo esto, la que sigue. Mecanismos, aumento de la destrucción, bueno, las enfermedades, ¿no? Trombocitopenia inmune primaria o PTI, como se dice. Primaria es cuando no hay causa, pero si hay causa, igual puede ser trombocitopenia inmune, pero puede ser lupus. El mismo SAF puede producir trombocitopenia, VIH. Por eso que a todo paciente le hacemos por lo menos un screening mínimo de las causas que conocemos que producen trombocitopenia. Porque si no le hacemos el screening, a lo mejor se está pasando uno de estos. Ya, síndrome de bueno, destrucción no inmunológica, microangiopatía, ¿no? Y ahí tenemos diferentes causas. Doctor, ¿por qué el Helicobacter pylori? ¿Por qué? El Helicobacter pylori. Porque produce trombocitopenia inmunológica. O sea, acá dice ejemplos de trombocitopenia, o sea, de forma inmune. El Helicobacter pylori también está relacionado a trombocitopenia, pero no en todos los casos. Nosotros tenemos reportes de estudios de pacientes con PTI refractarios. O sea, le das corticoides, no. De esos pacientes, un porcentaje le han dado tratamiento para el Helicobacter, porque el porcentaje han encontrado, y de esos refractarios, un porcentaje se ha recuperado. La evidencia desde el punto de vista terapéutico, entonces sí tiene algún mecanismo. Que todos los pacientes con trombocitopenia inmune tengan el coronavirus, no es cierto, no es así. Y que todos responden tampoco. Pero hay un grupo que sí, que demostraron el PTI, que refractario al recibir tratamiento para el Helicobacter, mejoraron y se demostró eso. No es lo más común, pero ya se estudia. Entonces, en pacientes que tenemos ya entrando en el campo de la refractariedad, de hacerlos el estudio del Helicobacter pylori. Entonces, destrucción, disminución en la producción, por muchas causas, hepatopatías crónicas, acá podría ser el alcohol, porque es un hepatotóxico muy común en la sociedad, pero las enfermedades, o en todo caso los medicamentos, ¿no? Medicamentos tóxicos, alteraciones congénitas, incluso las deficiencias, las carencias también producen, ¿no? La misma megaloblástica puede venir con trombocitopenia, con pancitopenia también. Por eso es que la historia es relevante, porque si no, imagínense pedir todas las pruebas. ¿Cuántas pruebas habría que pedir para hacer todas las causas? Así nos hacemos diagnósticos, pero decíamos, nosotros vamos reduciendo. Decíamos, es congénito, es adquirido, es microangiopático, entonces vamos reduciendo y después nos quedamos con 2 o 3 causas. La siguiente. Esto es parecido a lo que ya vimos hace un rato. La que sigue. Entonces, ¿qué es importante? La historia. ¿Quién hace la historia? Nosotros. Si contamos una mala historia, o sea, si omitimos, nos desviamos, ¿no? Si omitimos datos, si no representamos lo que corresponde, o si confundimos uno con otro, pues armamos un monstruo, ¿no? Es más difícil, entonces te demoras más. Te demoras más porque tu historia es la que tiene que guiarte, ¿no? Una buena historia te va a dar pautas, ¿no? Tanto desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social y todos los aspectos que te puedan ayudar para tu diagnóstico. Las manifestaciones ya hablamos, pero hay
fiebre, por ejemplo, ya en otros lugares, viajes a zonas endémicas, nosotros tomamos historia de transfusiones, tatuajes, a lo mejor uno ya tiene que empezar a buscar. Cuando todo es clásico es fácil, pero cuando no llegas al diagnóstico tienes que ampliar tu criterio, buscar a lo mejor algo de lo que está haciendo, que está tomando, si está hospitalizado. Entonces, todos estos detalles son relevantes. Puede haber un paciente que tenga anemia, sí puede haber, pero no es la principal manifestación ni la primera, ¿no? O sea, pacientes con trombocitopenia, las manifestaciones propias son hemorrágicas. No necesariamente, pero puede haber un paciente que venga con sangrado. De hecho, hay. Que hay neuropatías que se lo regalan al siguiente, por favor. Escenarios particulares, bueno, en la UCI, pacientes con cardiopatías, embarazadas, trombosis. Singularmente, mire, tenemos nosotros pacientes con trombocitopenia que por razones fundamentalmente inmunológicas, de activación inmunológica, hacen más trombosis. O sea, uno diría, oye, trombocitopenia, es raro, o imposible que haga trombosis. No, estos pacientes con trombocitopenia inmunológica hacen más trombosis que una persona. Entonces también tenemos que evaluar, anticoagulado trombocitopénico. La siguiente. Causa de trombocitopenia, bueno, ahí está, y su manejo, obviamente es muy general. Acá dice, si recuerdo, plaquetario, veo tratamiento, esteroides, ¿no? Nosotros vamos a hablar de qué. Si yo encuentro la causa, pues ataco la causa. Ese es un medicamento, lo lógico es retirarlo, ¿no? No sé, si es muy tóxico, de repente dializarlo, o sea, remover el medicamento, dependiendo del mecanismo. Infecciones, tratar la infección. Y ahí le podemos poner plaquetas mientras tanto hasta que la infección vaya cayendo. Porque ahí las plaquetas me van a servir como puente. Pero no en todos los casos me va a solucionar. La siguiente. Ya. Ahí tenemos ahí una exposición, creo. Sí. Hace un tiempo hice una charla sobre PTI. Todo está en las guías, ¿eh? Todo está ahí. Yo lo único que he hecho es revisarlas, recibirlas y presentarlas. Entonces, para que quede, tienen que revisarlas, recibirlas, para que se impregnen, porque si yo les presento no se va a impregnar nada. Por eso yo les doy la fuente. Ustedes la tienen que digerir, para que absorban, porque si no, va a pasar como si nada. Pasemos. Trombocitopenia inmune primaria. Aquí, por ejemplo, hay una controversia. Decimos que trombocitopenia inmune primaria, que trombocitopenia es por debajo de 150.000. ¿No? Pero acá dice trombocitopenia inmune primaria, alteración por disminución de plaquetas menor de 100.000. He buscado, tratando de encontrar una razón por qué si ahí dice 150.000, acá me dice 100.000. Y no he encontrado esa razón, ¿no? Ahí habrá seguro algún fundamento, porque si en un lado me dice 100.000, que diga 150.000, porque acá están tomando valores diferentes. Y no es poquito, ¿no? De 150.000 a 100.000 no es un 10%, es casi como un 30%. Pero así está definido. Trombocitopenia inmunitaria. Alteración inmunitaria adquirida caracterizada por disminución de las plaquetas menor a 100.000 debido a destrucción de plaquetas, mediada por anticuerpos. Solo que ahora se sabe que ya no solo hay destrucción. Antes lo clásico era, esto es por destrucción solamente. No, esto es por destrucción y por falta de producción. O sea, ya la enfermedad no solamente afecta a las plaquetas que circulan, sino afecta a la médula ósea. Producción limitada, las mismas en los megacarocitos y ausencia de un padecimiento desencadenante. O sea, persona que viene con trombocitopenia aislada. O sea, no tiene nada más que plaquetas bajas. Allá de manera casual, circunstancial, o que venga por clínica, la primera posibilidad que yo debo descartar o evaluar es que tiene.
Ahora, ese es mi diagnóstico presuntivo. Pero siempre tengo que dar un diagnóstico. O sea, el diagnóstico lo hacemos nosotros. Bueno o malo lo hacemos nosotros. Y siempre digo, para el diagnóstico, porque la persona no va a decir que yo tengo conocimiento de plaquetas, la persona viene con el clino. Para el diagnóstico no tenemos nada más, no estamos ni laboratorio, necesitamos saber los conceptos. Para la confirmación es otra cosa, pero para mi propuesta diagnóstica, yo tengo que dar el PTI y empiezo mi trabajo. Empezamos el trabajo. Mayor prevalencia en mujeres. Las mujeres nos ganan en todo, directamente. Mayor prevalencia en mujeres. Mayor riesgo de mortalidad en la población de hemorragia infecciosa, obviamente por el nivel de plaquetas bajo, ¿no? La siguiente, por favor. Incidencia. Esto que a veces no le prestamos atención es lo que nos guía más. Yo voy a pensar en lo más frecuente. ¿Por qué pienso? Porque es lo más frecuente. Entonces, 3 a 5 casos por 100.000 habitantes. Todos los días tenemos PTI en el hospital. Algunos están ingresando, otros están saliendo, otros están viniendo a control. Entonces, por algún camino veo PTI, en el piso, en una interconsulta, en un seguimiento, te llaman los pacientes, te consiguen tu teléfono. Y bueno, difícil que evites tener contacto con algún paciente. No eres médico, tu teléfono de alguna manera se lo consigue. O te mandan un mensaje, o te llaman directamente. 2 picos, 20 a 30 años y después de los 60 años. Bueno, también hay en los niños, ¿no? Se desarrolla enfermedad crónica hasta el 70%. O sea, en el PTI, en esta enfermedad, cuando es PTI, que lo que nosotros vemos en el hospital son los PTI agudos. Porque el paciente va al médico. ¿Cuándo van al médico ustedes? Ustedes mismos. Nunca van. ¿Cierto? Nunca. Ni siquiera hacer su examen. No van. O sea, no hay una costumbre de ir estando sanos, ¿no? Estando bien. Van cuando está mal. Y cuando está muy mal, porque ustedes mismos van a la farmacia. Pero en nuestro país la gente está acostumbrada a hacer eso, ¿no? Y de repente por ahí se descubren más PTI, pero como son los que llegan, son los que no les queda otra, porque están muy mal, entonces da la sensación de que esa es la presentación más frecuente, ¿no? Entonces tenemos un grupo en niños y un grupo en adultos. En adultos son 2 tipos. Cuando viene un niño que yo sospecho PTI, bueno, la ventaja del niño es que generalmente el PTI desaparece. En el adulto se queda. 70, 80% PTI te da trombocitopenia en el adulto, lo más probable es que vas a convivir toda tu vida con trombocitopenia. Nadie le gusta decir, así vas a vivir. No siempre con niveles bajos, pero vas a convivir con esa enfermedad. En cambio, con los niños hay mucha satisfacción, porque los niños rápidamente mejoran y la familia pues se queda muy agradecida, porque piensa que tú has hecho magia, ¿no? Si no es la fisiopatología, así se comporta la enfermedad. Algunos quedan como crónicos, pero es inverso a los niños, ¿no? Ya, lo siguiente. Ahí están las fuentes, ¿eh? Yo no he escrito nada, solamente soy jalado esas fuentes. Fisiopatología, anticuerpos antiplaquetarios se unen a plaquetas y a los minerocitos inhibiendo adicionalmente la producción plaquetaria. Destrucción por el sistema retículo-endotelial o reproducción por la probabilidad de minerocitos, niveles inapropiados de trombociteína y citotoxicidad mediadas por pseudocastrina. La siguiente. Como tenemos que tener una comunicación, digamos, estandarizada para poder entendernos, entonces hay ciertos términos que nosotros ya conocemos para poder decir. Pero, por ejemplo, córtico dependiente, se entiende, ¿no? Que depende de corticoides. Es el córtico dependiente. Necesidad continua de prednisona. 5 miligramos por día, ciclos frecuentes de corticoides para mantener un recuento de plaquetas. O sea que si le quitamos las plaquetas del corticoide,
cae. Es lógico. Corticodependiente. Respuesta. O sea, consideramos que hay respuesta cuando le damos tratamiento y sube la plaqueta. ¿Y cuánto debe subir? Bueno, por encima de 30.000 por lo menos. O que duplique su recuento que tiene. De repente tuve 5.000, sube 10.000. Una respuesta. Será mínima, pero respuesta. Y así tenemos PTI de reciente diagnóstico. De reciente diagnóstico. No significa que apareció recién, sino que recién le hemos diagnosticado. Menos de 3 meses. Por eso ya nosotros ya no estamos haciendo con PTI, simplemente PTI de reciente diagnóstico, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? O PTI persistente, antes del año, o PTI crónico, mayor del año, o revisión. Si es mayor de 100.000 plaquetas, hacemos revisión completa, ¿no? Porque no hablamos de curación, hablamos de revisión. Hemos dicho que por debajo de 100.000, en este caso 100.000 ya es revisión completa. Y hay muchas combinaciones, pero digamos estos son los términos que nos permiten comunicarnos o reportar los casos o hacer un estudio porque ya tenemos una nomenclatura ya estandarizada. La siguiente. Entonces dice, ¿cuándo y por qué tratar? ¿Cuándo tratamos a un paciente con PTI? Ya un poco les adelanté, ¿no? Cuando las condiciones impliquen un alto riesgo hemorrágico, si uno va a esperar que el paciente, si ya sé que tiene alto riesgo, pues debo anticipar. Y ese alto riesgo hemorrágico tiene que ver con dos aspectos, ¿no? Porque siempre hay más de una literatura. Ese consenso, reporte del consenso internacional. Dice, por debajo de 20.000. Y ellos, la sociedad americana, dice, no, por debajo de 30.000. Ya eso ya queda a tu criterio. ¿Cuál usas? ¿Cuál te conviene más? ¿Cuál te convence más? Pero hay que tratarlo, ¿no? En esos casos. En otros casos, más que tratar, estudiar, ¿no? Pero es la siguiente. De tratamientos. ¿Qué tratamientos tenemos? Como había visto hace un rato, en primera línea, porque estos son en primera línea. Nosotros dividimos tratamiento en escalas. Primera línea, segunda línea, tercera línea. Vamos escalando. Entonces, lo clásico, corticoide. Ventajas, baratos, fáciles de acceder, ¿no? La gente las toma hasta por su cuenta. Entonces tiene algunas ventajas. Entonces, el costo, la accesibilidad, ¿no? Podemos tener un montón de pacientes tratados, pero tiene ventajas y como todo tiene desventajas. Diferentes esquemas. La literatura dice que los diferentes esquemas han sido probados en el tiempo y casi no hay mucha variación a largo plazo en las respuestas. A corto plazo puede ser, pero a largo plazo mantienen una respuesta similar. Entonces, ¿qué escoges? Lo que tú puedes conocer, manejar, dominar o acceder más fácil. Si mi paciente está muy estable, lo doy solo de prednisona porque son pastillas, ¿no? Entonces es más fácil que pueda tomar una sola dosis al día. Pero a veces mi paciente no siempre está así. Mi paciente puede estar inestable, puede estar concentrado, entonces puedo hacer pulsos de metilprednisolona, dexametasona. Entonces es lo que más usamos. En el mismo rango está la inmunoglobulina. O sea, en el mismo rango. Pero ¿para qué voy a gastar un medicamento que me cuesta 500 veces más y con los corticoides me va bien? Lo usaré entonces. ¿Cuándo usar inmunoglobulinas? Cuando tengo alguna ventaja o cuando tengo alguna necesidad. Porque si voy a conseguir lo mismo como hago, cuesta soles, y me cuesta miles de soles, uso los que cuesta soles, ¿no? Si voy a conseguir lo mismo. Entonces, en pacientes que yo requiera una respuesta más rápida, pues generalmente son respuestas cortas y son muy caras. Y aparte que no los consigues, a ver, busquen inmunoglobulina en la farmacia, no encuentras. Y si encuentras, cuesta un montón de dinero, porque el tratamiento cuesta 80.000 soles.
O sea, para 2 o 3 días que me va a durar. Entonces, si lo voy a usar es porque ya la situación amerita, ¿no? Pero en términos generales, entonces, si estamos con corticoides, en la mayor parte de los casos, en casos muy severos, muy críticos, podemos usar el inmunoglobulina. Tenemos nosotros en el hospital inmunoglobulinas, tenemos corticoides. Ya. Después hablaremos de esto. Dice, objetivos de tratamiento. O sea, ¿todos los pacientes son iguales? No, no son iguales. O sea, la literatura pues trata de estandarizar, pero en la práctica no todos son iguales. De hecho, estoy comentando a una niñita, ¿no? Que hay que operarla. Ella, por ejemplo, es una paciente con PTI, niña, pero que no tuvo la respuesta clásica. Se quedó con PTI. Ahora ya no es. La niña es adolescente. Tiene 12 años, 13 años. Pues la he visto yo que tenía 4 años. Entonces, en el tiempo ha ido cambiando, pero ya es un PTI crónico, ¿no? ¿Cuándo es crónico? Mayor de 1 año, ¿no? 12 meses. Es un PTI crónico. De ahí le hemos dado diferentes tratamientos. Le hemos dado inclusive el trombopac y no, mejoró un tiempo y ha vuelto a mejorar. Entonces vamos cambiando, vamos combinando. Entonces, individualizar el tratamiento, prevenir sangrados, mantener las plaquetas en un nivel de seguridad. Lo ideal, pues yo diría 30, ¿no? 50 mejor, pero lo más alto que puedas, pues, ¿no? Y ver la toxicidad, porque la medicina tiene la parte positiva, como dije, tiene la parte negativa. Lo que usábamos habitualmente es corticoides. ¿Y los corticoides qué producen? Músculos, pero específicamente. ¿Qué producen? Pues, o sea, producen inmunodeficiencia, producen osteoporosis, aumentan la presión, aumentan la glicemia. O sea, los corticoides no son una cosa tan sencilla para dar y para tomar así nomás. De repente en una dosis corta, en un tiempo, no te va a afectar, pero a largo plazo, sí. De hecho, muchos pacientes tratados con corticoides han muerto más por el tratamiento que por la enfermedad. Entonces, se está redefiniendo algunas cosas, ¿no? O sea, sí sirven, pero muchas veces los hemos usado mucho, demasiado, al punto que hemos enfermado más que ayudado. La siguiente. Entonces, decía, ¿no? Hasta el día de hoy, inclusive estudiando hasta la evidencia, hasta el día de hoy no hay evidencia, ¿no?, suficiente, o hay evidencia suficiente para decir cuál es mejor. ¿Cuál es mejor? El reporte actual dice, la investigación guía de la ciudad. Pero recomendación dice, de alguna manera recomiendan en adultos usar o prednisona o desalentazona 40 miligramos por día por 4 días. Es un esquema corto, es más fácil de tratar. El paciente también, la adherencia es un factor importante. Porque el paciente no es un robot, el paciente a veces no toma la medicina, a veces no quiere. Nosotros ponemos ahí las evidencias, siempre y cuando el paciente cumpla las indicaciones. Nuestros pacientes no son tan regulares. Entonces nosotros les damos 40 miligramos día por 4 días y mejora, o sea, la mayoría mejora. El problema es que mejora y no recae. Entonces estamos en esto que mejora y recae, mejora y recae. Ya hemos dicho que durante mucho tiempo hemos dado muchas dosis porque mejoraban, recaían, pero hemos acumulado tanto corticoide que al final se enferma más de corticoide que de enfermedad. La siguiente. ¿Cuándo responde el paciente? Si yo le doy y mañana responde, no, tengo un tiempo. Entonces los pacientes quieren magia, lo que nosotros damos así, ya al día siguiente ya. Algunos pacientes responden muy rápido, bien por ellos, pero hay otros que responden muy lento. Y el paciente te pregunta, doctor, ¿alguna vez ha tratado este caso? Pues, todos los días, ¿no? Sabemos que hay respuestas. Tenemos un promedio. Entre 7 a 14 días es el promedio de respuesta. Pero hay algunos que duran 20 días, 25 días. Y algunos que a 2 o 3 días están felices, ¿no? Porque en 2 o 3 días han recuperado las plaquetas a un nivel extra.
extraordinario. Todo eso pasa. Ahí están las dosis. La idea es, si me funciona el corticoide, bien, ¿no? Lo uso, y si ya llega a un nivel de respuesta, rápidamente lo voy a desescalar. Porque ya hemos dicho por los efectos colaterales. No va a tenerlo mucho tiempo. Esto dice 2 a 4 semanas, pico 7 a 14 días, este es rápido. 40 miligramos por 4 días, damos 2 a 3 ciclos, no es un solo ciclo. Inicialmente puede que yo le dé un ciclo endovenoso porque lo hospitalizamos, está delicado el paciente, y después le podemos dar ciclos orales, dependiendo de cómo va el paciente. Sino que el paciente que ve pues, que todo se resuelve muchas veces descontinúa, se pierde y después regresa nuevamente complicado. Efectos adversos, ¿no? Recordar efectos adversos. Siguiente. Comparación, la siguiente. Alta dosis comparada con prednisona, pacientes previamente tratados. Respuesta, conseguir respuesta a los 6 meses. Bueno, siguiente, acá vamos a tratar de mirar esto. Avanza, por favor. Avanza. Ya. Efectos colaterales. Me gustan todos los efectos colaterales. No es solamente uno, es muchos efectos colaterales, ¿no? ¿Quién quiere estar en la fase toda? Ustedes que se miren al espejo con tu imagen, que es toda deforme. Porque así es, pues, ¿no? Con acné, con diarrea, con úlceras, con insomnio, con alteraciones psiquiátricas. Todo eso produce los corticoides. Así es. La inmunoglobulina también es primera línea. Bloquea receptores FC, es una famosísima, la damos o en 2 días o en 5 días. ¿Cuál es la ventaja? Que gano entre 24 a 48 horas. O sea, solo voy a ganar 1 o 2 días para invertir ese dinero que les estoy diciendo. O sea, que no vas a ganar un montón, solamente un día o 2 días, salvo que esté en riesgo la vida, situaciones muy extremas. No es que no se use, sino que tengo que medir cuándo usarla, porque si no, no vas a tener, esta enfermedad vas a convivirla, vas a necesitar esos recursos para tratarla en el largo plazo. Que ganes un día, si no lo necesitas, no lo vas a agradecer, pero si lo necesitas y te salva la vida, dices, bueno, no importa, ¿no? Lo asumes. Costo, eventos adversos, que puede dar enfermedad del suero, reacciones anafilácticas, respuesta transitoria. Dura poco. Hay que usarla, sí, cuando corresponda, y hay que usarla con bastante criterio, porque es muy costosa y porque además dura poco. Si te va a dar una ventaja, úsala bien. ¿A qué sí? Anti-D. Nunca la he usado. Hay en el hospital, pero en el hospital como hay para dosis maternas, generalmente sus dosis lo que hay es lo mínimo, ¿no? Pero está escrita. Si tuviera una urgencia, pues usaría eso. Si tengo a la mano esto, usaría esto, ¿no? Ocupa receptores igual parecidos. Dosis, ventajas, actúa igual rápido. Desventajas, puede dar anemia hemolítica. Entonces no es poca cosa lo que te puede dar también las desventajas. Sé que hay en el hospital, pero yo nunca la he usado. O nunca he necesitado usarla, ¿no? Así que. Bueno, pero si mi primera línea no funciona, o sea, le dimos corticoides y no mejora, le quitamos, ¿no? ¿Para qué le vamos a dejar viendo todo lo negativo que está ahí? No tiene mucho sentido, lo vamos a hacer mal. Y si funciona, pero la dependencia es a altas dosis, que igual lo vamos a hacer por corticoides, igual es todo un quitar. Igual es tenemos que quitar. Recuento plaquetario seguro, mejor. Ya. Nosotros, ¿qué queremos? O sea, que el paciente tenga un recuento de plaquetas que le dé tranquilidad al paciente y a nosotros, ¿no? Que esté en un nivel que puede, aparte que el paciente tiene que vivir su vida en la comunidad, no va a ir al hospital. Una mejor calidad de vida con respecto a los efectos adversos. Entonces te dice, 2019, la elección de tratamiento debe ser individualizada. Esplenectomía. La esplenectomía es una
alternativas. Si no me funcionan los corticoides, en nuestro país, la segunda línea, la esplenectomía. Y eso se ha venido usando hasta hace determinado tiempo. Pero ya hay otras medicinas que han aparecido y que dicen, oye, antes de que lo operes, mejor prueba con esta. Así que la operación es irreversible. Tiene riesgos también. No hay riesgo cero. Riesgo de infección, riesgo de trombosis, riesgo de sepsis, riesgo de que no funcione, porque no todos los que se operan van a mejorar, entonces úsala, pero úsala cuando ya la otra no funcione. Hay estudios que demuestran que las nuevas estrategias tienen igual o inclusive hasta mejor respuesta que la esplenectomía. En nuestro país todavía eso está, por lo menos en el salud, que es donde yo trabajo, la segunda línea es esplenectomía. No me aceptan medicinas de tercera línea si no he pasado por esta segunda línea. O sea, solo me dicen, yo pido el trampopán, no, si no se opera, no, pues no operamos. Bueno, también a los pacientes sirven, no te van a obligar a operarte, ¿no? La literatura nos dice una cosa, pero la institución te va probando por distintos criterios, por costos, por accesibilidad y todo. Me sale más cómodo a decir que te operes. Es una alternativa. La pacientita que estamos diciendo ya pasó por el tratamiento y ya ha recaído. Así que. En segunda línea, para nosotros es esplenectomía. Pero la literatura dice, y no, está bien esplenectomía, pero agonizan de la bromocriptina, rituximab. Ya puedes, tienes más cosas para poder usar. Y dentro de eso es esplenectomía. Y aparte depende de pacientes. Aquí tiene que ver mucho el paciente. Por ejemplo, considera mucho, conversa con el paciente, algunos dirán, no, mejor que me peguen y ya. Es su preferencia, ¿no? Pero tú le das información, le explicas todo. Entonces ya estamos en un plano diferente, ¿no? Comprometiendo al paciente en su decisión. Elección individualizada. Porque cada uno tiene ciertas características. Como decía, el costo, el tiempo, la adherencia. Hay gente que dice, no quiero tomar pastillas todo el tiempo. La que sigue. Entonces, se decía, oye, pero si funcionan los corticoides, si funciona qué, si los juntamos, pues de repente funcionan mejor. Y bueno, ya hay evidencia de terapias combinadas. Entonces estamos cambiando un poco el esquema que clásicamente era corticoides, rituximab y corticoides. Todavía estas evidencias están en campos de investigación y todavía no son una recomendación estándar. La siguiente. Pero en pandemia, que los pacientes no podían venir al hospital y que todo estaba cerrado, ¿qué hacías? Le dabas con la idea de que el paciente se mantenga. Entonces, ya hay diferentes esquemas, ¿no? Alta dosis de dexametasona con rituximab, otros con metoprololato, otros con metoprololato, otros con rituximab. Entonces ya hay diferentes vertientes que van cambiando un poco el espectro de lo que hacíamos regularmente. Lo clásico es lo que hemos visto anteriormente, esto es lo más moderno, ¿no? Esto no lo podemos hacer en la institución porque no está autorizado, porque es costoso. Afuera lo hacemos poco porque también la gente no accede mucho, pero afuera tú puedes decirlo. Lo he usado este rituximab con dexametasona en pocos casos por esas condiciones, ¿no? Pero ya hay más, un panorama más grande que tenemos. Siguiente, despierta la César. Rituximab es más. Rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que se usaba mucho en linfoma, la dosis clásica, y bueno, lo que se hizo inicialmente, bueno, se hace la dosis, usemos la dosis, ¿no?, de linfoma. Pero no es un cáncer el PTM. Entonces hay gente que empezó a probar, pero si probamos menos, acá no vamos a tratar un cáncer, que es otro tipo, una respuesta inmunológica. Entonces, inclusive hay esquemas que ya no son 375 miligramos, que es más costoso porque casi 4 veces el de 100, ¿no?
Entonces ya se va acercando un poco más, se va personalizando al respecto. Segunda línea, todavía faltan estudios, hay, pero todavía hay estudios como para ya decir, ya cambiamos la página. La siguiente. Dexametasona más rituximab, dexametasona y rituximab, sí, y rituximab versus solo dexametasona. Entonces las respuestas que se obtienen son más sostenidas. O sea, el rituximab te da una respuesta más lenta en el tiempo, pero te mantiene en respuesta por más tiempo. El corticoide te da una respuesta rápida, pero cae rápido. Entonces, si junto los dos, voy a tener función, voy a subir y voy a mantener. La siguiente, altas dosis de rituximab, altas dosis de respuesta a la dosis de rituximab de baja dosis y alta dosis de dexametasona. Entonces, tenemos evidencias de distintos lugares sobre, esto es en México, los autores son mexicanos, ¿no? Que ellos hacen más investigación de la nuestra, ¿no? Estudio con baja dosis. Nosotros vamos siempre a las bajas dosis por varias razones, ¿no? Una, por cosas, ¿no? En otros lugares, los mayores estudios de bajas dosis son en Latinoamérica, porque el costo es un factor importante. Y también el otro, la ventaja, menos efectos colaterales, ¿no? Más simple, más adherente, hay ventajas, pero un incentivo, el costo. O sea, en vez de dar a un paciente puedo tratar a 4, ya se reduce bastante, ¿no? La siguiente. Respuesta más allá de los 12 meses, costo. Problemas tipo gamma globulina, hay que vacunar a los pacientes pueden reactivarse enfermedades, reactivación de hepatitis, infección, entonces no hay costo cero, o sea, hay otros costos, por eso altas dosis también, baja dosis pueden mejorar esto. La siguiente. Agonistas de la globulina, acá vamos a terminar. La única opción, acá hemos dicho que hay el problema, no solo es en médula ósea, sino en sangre periférica, ¿cierto? Hay destrucción. Y hay médula. Entonces, en médula ósea podemos mejorar la producción. Y también, lo siguiente, romiplastina y el tromboplasma. En el hospital, bueno, de salud, están aprobados los dos. Para esos casos de tercera línea, como dije, y cuando no funciona uno, puedes cambiar al otro. La ventaja es que puedes cambiar. Pues o sea, tienen el mismo mecanismo de acción, pero son diferentes medicamentos. Entonces, cuando no funciona uno, yo puedo ir al otro. Ya tenemos experiencia usando el tromboplasma, el romiplastin no es más costoso. Tengo un paciente que le da tromboplasma y está fallando, y digo, ¿te puedo dar romiplastin? Hay que hacer todo un trámite que es un poquito difícil. Podemos probar por lo menos, ¿no? Tenemos la ventaja de que está probado. La siguiente. Agonistas. Las respuestas, la siguiente. Romiplastin, la siguiente. El tromboplasma. También hay que ver la eficacia, la seguridad. La siguiente, por favor. Siguiente, vamos a terminar. Hay otras. Les estoy mostrando cosas que van más allá de, solo para que tengan conocimiento. Ácido transretinoico. Entonces, en investigación hay más de lo que nosotros enseñamos, ¿no? Yo no he preparado esta charla para pregrado. Por eso están viendo ustedes. Pero lo estoy solamente para que vean todo lo que se puede hacer. Entonces, cuando un paciente viene y dice, ¿solo hay este camino? No, hay mucho detrás de ese. En el hospital hacemos lo que el hospital nos permite, ¿no? Y fuera del hospital hay algunas libertades, no absolutas, pero tengo opciones. La siguiente. Micofenolato. Sigue, por favor. Por lo menos. Calidad de vida. O sea, lo importante ahora también es la calidad de vida. Fatiga. Hace muchos años, o sea, uno decía, PTI solo plaquetas bajas. No. Pacientes se quejan de fatiga 30, 40%. Es más, los pacientes muchos dicen, doctor, yo me siento mal y ya sé que cuando me siento mal las plaquetas me van a bajar. Así es, pero no en todos, 30% de los pacientes. Y algunos me decían, al principio yo decía, pero ya hay registros de que pacientes
¿no? Hay como una suerte de aura que te siento mal, ya, o sea, ese tipo de citoquinas están actuando en su cuerpo y están bajando las calorías. Restricción de la actividad, reposo, siguiente. Costos. Ahí, bueno, costos, miren los costos. Si ponemos inmunoglobulina, costos por un mes, dependiendo de cuánto, 40 gramos, pero un paciente puede usar más, ¿eh? Porque son hemos dicho, 1 gramo por kilo. Una persona pesa 70 kilos, 80 kilos, y son 2 gramos, o sea, son 160 gramos, multipliquen ese por 4. La siguiente, por eso que cambios en el manejo, la mayoría responden al paciente. Un grupo de pacientes solitos van a mejorar, hemos visto los niños, los adultos, algunos, pero dice, las respuestas no son sostenidas, ¿no? La fatalidad, y bueno, ya la pandemia sí la han conocido ustedes, ¿no? Creo que ahí terminamos, porque ya estamos en la hora. Como 80 realmente. Ya eso, todavía falta.